Nos está pasando, afortunadamente, con Delia de la Torre. Ella es licenciada politóloga, especialista en políticas económicas de la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Bienvenida. Bueno, Delia. muchas gracias, es cierto, ahí estamos picoteándonos. Muy agradable hablar siempre con Daniel. Una interesante charla, Sí, interesante siempre. charla. Bueno, y tenemos por delante el segundo capítulo de lo que había presentado Delia el miércoles pasado, que luego llegaron mensajes de gente que agradecía, ¿no? este GPS para entender el dólar, ¿viste? Para entender quiénes ganan cuando hay devaluación, quiénes pierden cuando hay devaluación o cuando hay apreciación de la moneda nacional, quiénes ganan y quiénes pierden, y cómo se conforma, cómo se determina el precio de este bien fungible dólar. Y hoy el segundo capítulo, Claro, que empieza acá. Habíamos dicho que venía un doblete. Claro. O sea, la idea, la primera, como vos dices muy bien, era explicar cómo se forma el... De todos modos, vamos a repetir algunas cosas, porque la situación hoy del dólar tiene que ver con lo que yo había explicado, pero lo vamos a especificar al momento actual. Así que, bueno, cuando quieran empezamos. ¿Entramos? Bien, yo no sabía qué título ponerle. ¡Qué preguntón! No sabía y pensaba qué título le pongo. Bueno, ¿qué pasa con el dólar? Con el dólar. Bueno, me permití hacer un cuadro. A ver, ¿qué tenemos acá? Un cuadro que explica o muestra el valor del dólar oficial al 30 del mes de diciembre de los años que vienen en la columna. La variación anual del dólar oficial en los distintos, estamos hablando dólar oficial en los dos primeros, dólar oficial. Muy bien. En la tercera columna, el valor del dólar blue al 30 de diciembre de estos años. Bien. Y la variación. Perfecto. ¿Está bien? Clarísimo. Una aclaración. Es la base, la variación, como hay que medirla en relación a algo, se mide, ya lo había explicado en algún momento, se mide en 100, el 100 está en el 2018. Bien. Bueno, arbitrario. Había que... Es cuando vos tomás el punto de referencia. Claro, un punto de referencia. Ha habido devaluación antes entre el 16 y el 18, pero bueno. No nos alcanzarían los ceros para... No, pero además tenemos que hacer un corte para acotar lo de hoy. Claro. Entonces, bien. Pero entonces arrancamos, perdón, Delia, la interrupción. No, está bien. Entonces arrancamos en el 19, partiendo de la comparación con el 18. Claro, que el 100, o sea, el 100% estaba lo consideramos en el año 2018. Perfecto. 1918, que estábamos hablando de los 90. Entonces, en 2019... el valor del dólar oficial era de 63.55. Bien. La variación de ese año respecto al 100 del 18 fue del 58%. Bien, que el 19 en definitiva fue el último año completo de la gestión de Macri. Exactamente, ¿no? pero yo digo, porque tenemos que ver que es una cuestión estructural, cómo el dólar viene en aumento y es una variable de ajuste importante en la economía. Absolutamente. Entonces veníamos de una devaluación del 58% en el 19. Clarísimo. Bien, el valor del dólar blue, fíjense, era de 73 y un 91% de variación. De variación. De variación en el dólar blue. Que es el que al día de hoy algunos llaman dólar libre, claro, dólar ilegal. Bueno. Exacto. Bueno, después vamos a ver la evolución del dato. Sí. Bien, vamos a ir rápido, porque si no nos vamos a demorar mucho, pero para que la gente empiece a entender cómo va subiendo el dólar oficial, que este es un tema importante. Yo veo hoy una aceleración de la devaluación. Exactamente, ¿no? Hay una aceleración en el 2023 y en el 22 y esta parte del año. Sí. Y tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Bien. Claramente, porque era una de las exigencias, eran las llamadas devaluaciones programadas. Bien, entonces fíjense cómo hay un salto fundamentalmente en el 23. Bueno, y ahora está el 24 de julio el dato. El aproximado es sobre todo la tasa de variación. Bien, fíjense cómo en el 20, con la pandemia, con el 21 baja el precio del oficial. Fue una variable también de ajuste para que no se movilizara la inflación. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que era un tema importante el manejo del Banco Central de los dólares, y empieza a subir este porcentaje que tiene que ver con el incremento del dólar oficial. Bien. Llegamos hasta ayer, antes de ayer, 108%. Bien, vamos al dólar blue, fíjense, hay un incremento importante en el 2020 del precio del dólar, tiene que ver con la pandemia. Del blue. Fíjense que hay una diferencia y se va aumentando la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Aparecen otros dólares, otros tipos. Bueno, ya habían aparecido con Macri también. Bien, llegamos a un dólar de 525, 552, mi cabeza lo dio vuelta. Y la variación es empezamos con un 91%, como decía recién, y fíjense, en el 2020, 117%. Se incrementa y baja. Baja, que tiene relación, por supuesto, con el dólar blue también, con el dólar oficial, perdón. Entonces baja el 67 y empieza a subir acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo claramente. Y con algunos golpes de mercado. También. Porque ahora vamos a la segunda placa. A ver. Y hice un cuadro, porque a mí me parecen que los cuadros a veces son, no sé, espero no confundir. Pero vamos a empezar con los círculos. Y tiene que ver con círculos y los cuadrados para mí, de la derecha. Sí, está bien, como lo estamos viendo. Como lo está viendo A ver, hay cuestiones estructurales que están pasando hoy, digamos, no que no están pasando, que viene arrastrando la economía argentina como estructura, como parte de su estructura, y hay unas coyunturales. Fíjense, hay tres cuestiones que a mí me parecen fundamental en lo que sucede hoy con el dólar. El déficit de la balanza de pago y balanza comercial. Yo creo que la balanza comercial tiene que ver con las exportaciones y las importaciones, recordarlo, ya lo hemos hablado, y la balanza de pago tiene que ver con exportaciones, importaciones, más los pagos de la deuda, fundamentalmente. Y ahí tenemos un déficit. Bueno, y ahí tenemos un déficit porque venimos pagándole al Fondo Monetario desde el 2020. No alcanza la plata que entra para pagar. Porque además hay otra cuestión, dos cuestiones coyunturales. La sequía y la guerra. La sequía, que implica que no lleguen dólares vía exportaciones de la soja, del maíz, del trigo, y la guerra, que supone un incremento muy fuerte de nuestro insumo principal, que es la energía. Entonces, ahí hay una cuestión coyuntural muy fuerte. Pero hay otra cuestión coyuntural hoy, que son las expectativas. Las expectativas que tienen que ver con las elecciones y con el próximo gobierno. Está bien. Eso también es clave. O sea, que las cuestiones coyunturales tienen un peso muy fuerte hoy en lo que está pasando con el dólar. Bien, yo quería marcar esto porque no es poca cosa. No. Aunque, vuelvo a decir, hay cuestiones estructurales. Otra cuestión que es coyuntural, pero que yo diría que es casi estructural, es la dificultad que tenemos, o que tienen en realidad el gobierno, de que los exportadores liquiden
el producto de sus ventas. Claro. Además de la retención en los silos, de los granos, ahí hay una cuestión que me parece que hay que mirar muy especialmente, que es cómo incentivar, obligar, bueno, ahí aparece el dólar soja, el dólar maíz, el dólar para las economías regionales. Pero no alcanzó. No alcanzó porque lo especulativo, y esto es clave también, lo especulativo hace que quieren más. En realidad hay una presión muy fuerte, y aquí porque yo he puesto en ese rectángulo, a ver si volvemos al cuadro. Operadores o grupos económicos y bancos. Estos son actores hoy fundamentales. Bien. Vamos al otro círculo y ya voy al otro rectángulo que está a la izquierda. El bimonetarismo. Nosotros a partir de los 90 funcionamos una economía bimonetarista. O sea, ya se ha dicho, no sé si merece alguna explicación, pero tiene que ver con la circulación y la fijación de bienes y servicios con el dólar. Y hoy con esta inflación también es muy habitual que inmuebles y vehículos estén cotizados en dólares. Sí, por supuesto, hay inflación en dólares. Claro. Si uno mide en dólares lo que le costó un auto en el 2018 o 19, hoy es más caro. Hoy es más caro en dólares. Los alquileres son más caros en dólares. Porque además el problema es cómo se fijan, si es con el dólar blue o el dólar oficial. Obviamente está funcionando el dólar blue, por eso. Que es el que tenés en mano. Claro. Ahora, yo quiero aclarar una cosa, es un mercado marginal. El dólar, el blue. Es muy pequeña, pero marca... Claro, se convierte en referencia. Se convierte en referencia, exactamente, para la fijación de los precios. Totalmente. Ya no solamente de los que tienen que ver con la base exportable, sino también para todos los otros precios de los alimentos. Vamos al... un círculo más ahí abajo, el acuerdo. El acuerdo con el fondo. Bueno. Eso se explica solo. Sí, los condicionamientos, el dinero que hay que pagar y demás. Bueno, ahora, yo diría que todo lo que está pasando hoy es una corrida bancaria, más allá de las cuestiones estructurales. Hoy tienen más peso, y esta es una opinión mía, las cuestiones coyunturales que las cuestiones estructurales en la fijación del dólar. Toda esta presión tiene que ver con la actuación o las acciones de esto que yo pongo operadores o grupos económicos o bancos y demás. Vamos a la otra... A ver, ¿sigue? Bueno, esto yo ya lo había pues cuando hablamos de los golpes económicos. Yo quiero reiterar qué es lo que acabo de decir. Los golpes de mercado, las acciones muy fuertes de los grupos, es un conflicto de intereses. O sea, es una pugna distributiva. El tema que es una pugna distributiva entre los grupos económicos y no las pugnas distributivas con los trabajadores. No, claro. Claro. Bueno, esto también me parece que es importante marcar. Y aquí están los grupos económicos dominantes, yo incluyo los bancos, las empresas mediáticas, aunque los problemas estructurales están. Claro, ¿Está bien? Si tuviéramos una economía divina, sanísima... ¿Y qué pasa? Ante un golpe de mercado saldría el Banco Central a vender dólares, que ya lo habíamos visto el miércoles pasado. Pero eso es cuando tenés un Banco Central robusto, con reservas. Por lo cual no tenemos. No hay reserva. Ayer ha comprado, antes de ayer ha comprado, pero bueno, no alcanza, son 80 millones. Sí, es nada. 100 y pico. Bueno, vamos a la otra, ya vamos cerrando. A ver. Bueno, las consecuencias. Yo creo que también algo habíamos dicho, los golpes de mercado es una forma moderna de condicionar las decisiones políticas. A tal punto que aparecen las medidas del producto del acuerdo con el fondo, o sea, dos cosas que están condicionando,
es el dólar maíz, sí, la fijación de otros tipos de dólares que vamos a ver qué tiene que ver con estas consecuencias y estas acciones que van a pasar. Primero se vuelve fuerte el rol del sistema bancario, porque es el que vende dólares, vende LELIQ, vende... Sí, sí. Bien, en dólar MED, las devaluaciones, obviamente que fuerzan a devaluar, la caída de las reservas, que lo acabo de decir, y esta dificultad de contener el precio del dólar y la inflación. Inflación que es contracara de la devaluación. Es un círculo vicioso, claro, diría Myrdal. ¿Por qué? Porque el dólar de Blue se fija, o el dólar oficial también, en términos de la inflación, pero genera a su vez inflación. Ahí hay un círculo vicioso muy fuerte. Y hay un dato que lo anoté porque no quería olvidarme, que hay una sangría diaria de 18 millones de dólares en retiros de privados y empresas de dólares. Retiros que se sacan del sistema bancario. Del sistema bancario. Y se van al colchón. Al colchón o se van afuera. Claro, a algún agujero negro. No soy yo, ni sos vos, claro, los que sacan... Sí, no, que no. Entonces, no tenemos aviones privados. Esto tiene que ver con un golpe de mercado. Claro, o sea, si vos presionás, también tiene que ver con las expectativas. Sí. Bueno, no sé, alguna... no sé, bueno o es mal. Pero hay una última placa, perdón. Sí, dale, disculpe. A ver, la última. Bueno, una frase, los golpes de mercado son un mecanismo esencialmente sociopolítico, más que simplemente económico. Claro, y me interesa esto de sociopolítico, porque la construcción de la palabra, está anclada también en los climas sociales. Exactamente. Y esta incertidumbre propia de todo año electoral es caldo de cultivo para Exactamente. esto. Entonces tenés los grandes operadores del mercado, pero también los pequeñísimos microahorristas que buscan salvarse. Claro, también, obvio. Y obviamente esto es así. No, esto no es censurable. Aguinaldos que se convierten en dólares. Exactamente. Es así. Y que lo dicen los medios de comunicación, además. Claro. O sea, hay todo un aparato comunicacional que va indicándole a la gente que viene muy mal la cosa, o que va a haber... Hay economistas que han hablado de un dólar a fin de año de 800, 900. O sea, imagínense ese relato lo que pasa en la cabeza de la gente que quiere protegerse. Porque además hay una memoria emotiva. Elia es un país que fue inventor del corralito bancario, un país que fue el de la hiper del 89. Del cepo, digamos de la convertibilidad, porque también eso está marcando la bimonetarización. Entonces ahí tenemos toda una historia cultural, que no sí, no buscar... Claro, por eso, lo que pasa hoy no es azar, digamos, más allá de las cuestiones coyunturales. Delia, un placer como siempre. Muchas gracias, un gusto estar con usted. Bueno, Delia de la Torre, y este momento en el que podemos entender un poquito mejor por qué